Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me pueden dar una manito si me escuchan, por favor? Buenas noches. Muy buenas noches. Iniciamos nuestra grabación del 9 de abril, siendo las 7:15 p.m. Ya dimos 15 minuticos. ¿Cómo han estado? Espero que hayan recargado energías en su tiempo libre, ya que me tuvieron trabajando toda la semana. Para eso estamos, para eso estamos. ¿Cómo les acabo de ir? Bien, perfecto, una manito si les fue bien, si fueron muy espirituales y si pidieron bastante al Señor Dios que crean ustedes, que todos tenemos creencias, ¿cierto? Si me den un buen contratico que sea gerente logístico, por favor, que gane unos 10 milloncitos, unos 20, unos 30. Bueno, listo. Diga, ay, esa profe está chistosa. Bueno, ¿me autorizan la grabación? Me dijeron que sí muchos, pero no estamos, no me autorizan la grabación. Esperen, yo los muestro acá. Ahora sí, me autorizan a que sea grabada esta sesión para que puedan ustedes verla posteriormente, rápidamente. Ya me han dicho que rápidamente, no tan demorada. Recuerden que, Irina, bienvenida. Irina, estás por acá y no sonaste. ¿Por qué? Qué raro. No llegaste tocando, no sonó la sala cuando entraste. Bueno, bienvenidos todos, espero que estén muy bien y que hayan pasado muy bien en este tiempo. Vamos a mostrar aquí nuestra sesión del día de hoy. Iniciamos guía de aprendizaje número 3, nuestra actividad de proyecto número 3. Iniciamos con la competencia 2101051, proyectar requerimientos de clientes según métodos de compras y pronósticos. Significa que ustedes van a tomar todo ese mercado potencial y lo van a transformar en compras reales para cubrir la demanda de esas diferentes necesidades de diferentes clientelas que tienen. Por eso dice proyectar requerimientos de clientes según métodos de compra y pronóstico. Para eso van a especializarse en pronóstico de la demanda. Hicieron una evidencia previamente a ello. Y bueno, ya saben que deben darle continuidad para que puedan entender muy bien oferta y demanda en la gestión logística. Aquí daremos continuidad a ese componente formativo. Entonces vamos a ubicarlo. Espérense, los pongo un poquito más grande. Ya ahí como que más grandecito. Lo ubicamos exactamente en fase 2, planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. Y vemos que hay una proyección y requerimientos de esa compra. Estos dos componentes formativos están ligados a la elaboración del plan de compras y a que usted pueda posteriormente controlar los inventarios. Recuerden que hay inventarios de varias clases, entonces van a tener que centrarse en su conocimiento para poder saber hacer posteriormente en el desempeño y que también puedan demostrar su aprendizaje del saber en pruebas de conocimiento, ¿cierto? O también en evidencias que tienen contenido tanto de doctrina, o sea, teórico del saber, como de evidencias de producto que lo que hacen es mezclar tanto el saber como el saber hacer, o evidencias de desempeño, y ya el desempeño propiamente dicho cuando se vayan a la etapa productiva. ¿Cuál es la idea del componente formativo de hoy? Que ustedes reconozcan que existen conceptos de demanda, ¿cierto? Conceptos de pronóstico, conceptos de componentes de ese mercado que estuvimos en algún momento visualizando en la anterior fase y cómo se aterrizan esas necesidades del cliente ya llevado a la logística. Para ello van a revisar su material de formación, cuál es ese material, ver contenido. En el menú vemos que ya lo estuvimos revisando, mírenlo acá, pero ya se van a centrar en estos métodos y técnicas de pronóstico para mercados. Vamos a revisar esa síntesis, que más allá de la síntesis, lo que quiero que revisen es, cada componente formativo tiene una actividad didáctica. Ustedes ya hicieron esta actividad didáctica. Esta no es la que van a hacer. Van a hacer la actividad didáctica siguiente.
pero cuando lleguen a ese momento, que es proyección y requerimientos de las compras. Entonces, aquí ya es otro componente formativo que ustedes van a contextualizar con la demanda. Entonces, yo les dejé para esta semana que hicieran ese primer componente formativo y este otro componente formativo porque tiene que ver para que usted pueda hacer la proyección de la oferta y la demanda, la estimación de la demanda, estimación de la oferta. Se complementa con lo que ya revisamos acá. Es que esto ya lo estuvimos revisando, ¿cierto? Se complementa, pero es la base fundamental para poder que entiendan cómo proyectan la demanda, que es la segunda evidencia, es la de la siguiente semana. Pero yo hoy les voy a explicar dos evidencias, dado que este componente formativo, que es el primero, el que se llama identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente, ya lo habíamos visto a detalle. Pueden revisar sus grabaciones en la carpeta de sesiones en línea. Ya lo habíamos visto, entonces por ello no nos vamos a detener allí. Lo que vamos es a revisar lo que les traje para hoy. Que esta era la competencia. En la guía de aprendizaje, antes de comenzar a darles, van a visualizar que iniciamos nuestra actividad de proyecto preparación, preparar el plan de compras y aprovisionamiento. Para ello vamos a ver en esta guía de aprendizaje número 3 las competencias técnicas y sus resultados de aprendizaje que están en la página 2. Entonces, ¿cuáles son esas competencias técnicas? La 1051, la 1062, la 1071 y la 1029. Todas están concatenadas porque si ustedes ven los resultados de aprendizaje están relacionados entre sí. Mire que son bastantes resultados de aprendizaje, casi la media página de la página 2. ¿Cuáles son ellos? Definir requerimientos según las técnicas de pronóstico. Entonces, ¿usted qué interpreta acá? Usted define ese requerimiento, pero de acuerdo a la técnica del pronóstico de la demanda. Y ese horizonte que se proyecta en la planeación. Cuando hablamos de la planeación, un concepto macro sería la planeación estratégica y cómo se desarrolla en un plan estratégico del negocio. Ese plan estratégico se subdivide, por eso, por ejemplo, el plan de compras, ¿sí? Pero el plan de compras no se puede ejecutar sin que usted tenga definido el requerimiento técnico del pronóstico de la demanda. Y también va a ver que le da continuidad. Mire que esta es la continuidad de la competencia, la 1051, pero el resultado de aprendizaje 2. ¿Cuál es la 1051? Recuérdenlo. Acá está de primeras en la página 1 de la guía de aprendizaje. Es la que les mostré acá en la presentación. Lo primero que les mostré. Aquí está, proyectar requerimientos y les decía por qué. Pero vamos a acabar de ver rápidamente ahí de qué se trata nuestra guía de aprendizaje 2. Posteriormente sigue la evidencia 1062, controlar los inventarios según indicadores y métodos, y que va a tener que aterrizar allí. Usted aterriza allí, mire, aquí termina en 1062, ¿cierto? Entonces usted va y busca aquí la 1062. Pero aquí usted va a comenzar a ver solamente la competencia 1062 con el resultado de aprendizaje 1. ¿Qué va a ver aquí en esta guía de aprendizaje de esa competencia? Establecer los métodos de inventario de acuerdo con las políticas de la empresa. Mire que ya usted está ingresando al terreno de donde usted va a mover todos los almacenes y va a llevar un inventario en esos almacenes. Pero lo primero que le enseñan dando continuidad a ese proyecto formativo, que recuerden que el proyecto formativo de ustedes es esa propuesta que usted hace operativamente para esos procesos logísticos, pero en la empresa colombiana que usted escogió, la empresa que usted llama proyecto formativo, que puede ser real o puede ser basada en un top 5 de empresas reales que usted quiera simular para el negocio que quiera crear como emprendedor. Usted puede hacer una empresa simulada, pero debe tener un top 5 del sector donde usted se hace benchmarking, donde usted pueda traer lo mejor de esa empresa para hacer, de esas empresas para hacer su empresa simulada.
ya le ahorra mucho camino si se va a presentar al Fondo Emprender como proyecto al final de la etapa lectiva, en la etapa productiva. Aquí, veamos que estos 3 resultados de aprendizaje, cada uno tiene una evidencia. Entonces, los que vamos a tratar hoy, iniciar hoy, pero que usted ya hizo una evidencia en la fase análisis. Vaya y revise cuáles fueron los comentarios. Bueno, creo que no, sí, la hicieron conmigo, porque yo le expliqué ese tema. Entonces vaya y revise cuáles fueron los comentarios para que usted pueda corregir ello y darle continuidad a estas 3 evidencias. Mire que son 3 evidencias, cada una por un RAP, un resultado de aprendizaje. Después de que les comentaba que van a ver esos métodos de inventario, pero de acuerdo a la política empresarial, usted va a proyectar el inventario, pero de acuerdo al comportamiento del mercado. ¿Por qué esa proyección? Porque usted va a tener un requerimiento de demanda, un pronóstico, y esos pronósticos los plasma de acuerdo a ese comportamiento de la demanda. Va a definir un plan de compras, pero también según las políticas y el presupuesto, un presupuesto que vamos a ver en su momento, programa las compras de acuerdo con la política y el presupuesto, o sea, hizo el plan de compras y ahora las programa. Mire que todo lo va a ver en esta guía. Y define los elementos y actores de los procesos de importación y exportación de mercancías según el marco normativo colombiano y la estandarización de procesos que están en las normas a nivel universal, hablando de lo que es normas globalizadas que están estandarizadas en las normas ISO. Entonces, usted va a ver que hay un marco normativo, un marco que usted va a entender para poder importar y exportar. Todo eso lo va a ver acá. ¿Qué más va a ver en la guía? Pues competencias claves que en su momento le designarán. Ya le designaron emprendimiento. ¿Qué más les iba a decir de esta guía de aprendizaje? Tiene una presentación donde nos dice que ustedes la van a leer, quién quiere leer, y van a hacer la actividad de reflexión inicial y me la van a mandar por correo electrónico el que quiera. No la pueden enviar por el chat LMS Desayuna porque resulta que sería solo texto. Si la van a enviar por ahí, se les hace muy largo porque él tiene un número de caracteres. La pueden enviar también por nuestro chat de apoyo que es el de Google. ¿Listo? ¿Alguien quiere leer o no? El departamento de compras de una empresa es el responsable de la adquisición de materias primas, piezas, servicios, etc., según lo requiera la organización para su debido funcionamiento. Su rol fundamental es asegurar los niveles óptimos de inventario, minimizar los costos, garantizar la calidad en cada etapa y mantener relaciones sólidas con los proveedores en una relación de ganar por ganar. Cabe recordar que el acto de compra es uno de los más antiguos de la humanidad. Data de la edad de piedra, cuando se les ocurrió intercambiar una cosa con otra, algo que se llama trueque. Por lo que nacen las compras y las ventas, que no necesariamente son intercambios monetarios o pagos con dinero. Hoy la realidad del mundo, con su globalización, presenta gran variedad de opciones para hacer efectivas esas ventas, como se va a revisar a lo largo de esta guía de aprendizaje. Por consiguiente, es importante reconocer que además el estudio de las ciencias naturales permite situarse frente a los fenómenos físicos y asumir retos que ayuden a mejorar el desarrollo de la humanidad, con nuevas tecnologías que generen el fortalecimiento de las capacidades de producción de Colombia. Listo, muy bien, Camila. Muchas gracias por leer, de verdad. Lo que nos dice la presentación es que definitivamente las compras es uno de los actos más antiguos de la humanidad y que son tan importantes en la empresa como poder minimizar costos, tener la materia prima al momento, poder antiguamente, se me pasó, aquí vi la palabra trueque, se empezó así con el trueque y ustedes saben que en ciencias sociales lo realizaron.
garantizar la calidad, porque usted va a tener una relación a largo plazo con un proveedor que debe estar generalmente hoy en día certificado. Va a optimizar inventarios y lo más importante también en un logístico que les he mencionado es minimizar los costos, para que esos costos que usted minimiza son dinero para la empresa y dinero para usted. Para ello se formula una actividad de aprendizaje inicial que solicito amablemente que la realicen, por favor, y que la envíen. Como se los dije, está en la página, inicia acá en la página 3 y termina en la página 4. ¿Listo? La idea no es mostrarles lo que ustedes tienen, porque ustedes tienen la guía, tienen el instrumento de evaluación de la evidencia 1, de la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, y el instrumento de evaluación de la actividad de aprendizaje 1 de esa misma competencia 1051, la evidencia 2. Les quería mostrar que les activé para que ustedes puedan descargar dándole clic al instrumento de evaluación y que sepan exactamente qué les van a solicitar de la evidencia. Recuerden que cuando usted revisa sus instrumentos de evaluación se ahorra un largo camino, porque usted acá tiene tanto los criterios de evaluación, qué le van a evaluar exactamente y en qué porcentajes le van a evaluar. Entonces, no tiene que hacer nada diferente a lo que está ahí, porque si hace cosas diferentes, pues entiende que no está haciendo una evidencia a la medida y que no se va a apropiar de esa evidencia de conocimiento. Miren que la primera es una evidencia de conocimiento y la segunda es una evidencia de producto. Significa que tiene mezclado tanto el saber hacer como el saber. Ya usted previamente hizo la del conocimiento y se va a ir a ejecutar lo que sabe con estos criterios de evaluación. Son diferentes a la de la evidencia 1. Y con estas variables de logro, indicadores que usted logra con cada uno de los porcentajes. Aquí aquí en la segunda le regalan un 15, perdón, esa es la primera. Le están dando un 15% por entregar la evidencia a tiempo. Si la entrega es tiempo, pues no se lo va a ganar. Y acá en la segunda también están regalando 15% por entregarla ensayo a tiempo. ¿Dónde están dispuestas? Están dispuestas acá, ya están dispuestas las dos evidencias, las 3 evidencias de la competencia 1051 están dispuestas desde el primer día que empezó la fase, solo que no estaban visibles para ustedes. Se las decidí poner visible, ¿por qué? Porque tienen relación la una con la otra. Entonces, para que puedan descargar bien los instrumentos de evaluación y a detalle revisen. Bueno. Aquí, antes de irnos para allá, quiero mostrarles nuestro video del componente formativo. Proyección y requerimientos de compras. La oferta y la demanda son probablemente los conceptos más fundamentales de la economía. La economía de mercado determina, como su nombre lo dice, el comportamiento del mercado. Cuando se habla de mercado, se piensa generalmente en un número de compradores y vendedores, es decir, en el libre juego de la oferta y de la demanda. La interacción de ambas determina un efecto directo sobre el precio que los bienes y servicios tienen en un mercado. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que el vendedor posee y presenta al público con el objetivo de dirigir la compra de los mismos. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que la gente necesita, desea o quiere comprar. La relación oferta-demanda de bienes y servicios cambia o depende de la disposición de los bienes en el mercado. Esta relación está dada por los precios que se establezcan y las cantidades de bienes y servicios que se van a producir. Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio de los productos tiende a disminuir, porque los productores tienen exceso de inventario que los compradores no quieren comprar, y ello obliga al productor a bajar el precio o a realizar promociones a fin de conseguir quien los compre. Y en el caso contrario, si hay poca oferta y mucha demanda, se presenta una competencia entre los consumidores por los pocos productos disponibles. Por ello, el precio de los productos tiende a subir. Manipular la oferta y la demanda modificando los precios genera un desequilibrio entre estas dos variables.
distorsionando el mercado buscando un beneficio para algún sector. Por este motivo, es imperativo conocer conceptos como monopolio, competencia perfecta e imperfecta, así como la ley de la oferta y la demanda. Pero bueno, la idea era que ustedes también tienen este video en su material y lo pueden revisar. Vamos a entrar a revisar en resumen el material. Esta es nuestra agenda que hemos venido pues manejando, pero de una forma diferente, y era mostrar en Sayuna dónde estaba todo, qué tenían que hacer. Entonces retomemos. Van a hacer su reflexión inicial, van a descargar sus 2 instrumentos de evaluación, van a revisar su componente formativo, los 2 componentes formativos. En el primero ya hicieron, recuérdenlo, la actividad didáctica, solo es hacer en el segundo componente la actividad didáctica. ¿Cuál es la actividad didáctica? La de proyección y requerimientos de compras. Esa es la que les digo que realicen. ¿Qué más tenemos? Arrancar con el material, como se los mandé a decir con su vocera. Ustedes ya arrancaron, ya comenzaron a ver que había una diferencia, que había un material de formación que lo complementaba con este otro componente formativo. ¿Y cuál es la idea? Que puedan revisarlo. ¿Por qué? Porque aprendices, haremos una inmersión en la planeación de procesos logísticos. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan guiarse, ¿cierto?, en esa comprensión del mercado. Digamos que el mercado de alguna u otra forma respira. Usted tómese el tiempo de visualizarse respirando en un segundo. Así es el mercado. El mercado respira a través de la oferta y la demanda. Y el video se los decía. Si usted comprende cómo esa dinámica de oferta y demanda, cómo es un mercado, qué diferentes clases de mercado hay. Perdón. Me tienen paciencia con esa voz. Cómo ustedes, como futuros coordinadores de logísticos, van a transformar esos datos en planes de compras y aprovisionamientos eficientes, ¿cierto? Para ello hay unos conceptos básicos, ¿cierto?, que ya los hemos venido tratando, pero que hoy vamos a enfocarlos hacia sus 2 evidencias iniciales. Muy claro, muy colocándose todo el cuidado, porque de eso depende el éxito de esta competencia. Son 3 evidencias. La logística no es solo mover cajas, para mí es la ciencia de anticipar necesidades. Y vamos a desglosar esos componentes claves para, como les decía, hacer una inmersión en la planeación de los procesos logísticos, comprendiendo ese mercado. Para ello, tú vas a recordar que en este componente formativo, en estos 2 componentes formativos, mejor dicho, que son ese corazón para poder desarrollar esas evidencias. Recordemos, marketing, que es un plan de mercado, un ciclo de vida del producto, un mercado potencial versus real. Eso yo ya se los había explicado, ¿cierto? Vemos que en todo el material existen conceptos claves, pero que adicionalmente a eso, en la guía de aprendizaje, como se los mostré al inicio y les dije en qué páginas, van a ver que todo está concatenado para lograr esa planeación de procesos logísticos. Proyectar ventas. Mire que acá se los digo, conocer cuánto se producirá. Para eso es que tú haces el reconocimiento de toda esta temática. Mira, como les digo, 3 evidencias en la misma competencia, pero para lograr la proyección de esas ventas. ¿Qué insumos vas a necesitar de acuerdo a ese pronóstico para
poder mandar a producir y cuántos recursos de personal, es decir, qué recursos vas a tener que colocar para poder producir todo lo que vas a identificar en el pronóstico. También tocamos temas como plan de compras, quién gestiona esos recursos, cómo se gestionan. Por eso les dije ahora cuando les mostraba la guía de aprendizaje que se coloca un presupuesto, que se coloca un plan de compras y que de acuerdo a ello se hace otro paso a seguir, otro proceso. Se coordina la mayor eficiencia y control en el plan de compras. También vas a ver en la guía el controlar inventarios, porque cuando tú controlas eficientemente los inventarios, que son el activo, vas a ver que contablemente tienes que registrar todo ese inventario porque es el activo más importante que tiene la empresa. Aquí, ¿qué les decía? Evitar cargas financieras innecesarias, fijando precios adecuados según la demanda real. Según la demanda real, tú puedes colocar un precio y si no te sale el inventario, ¿qué? Debes hacer promociones. Ya vamos a ver unos ejemplos reales. Calidad y mercado. Determinar calidad de materiales adquiridos de acuerdo con las características del mercado. Vas a ver que los proveedores son certificados. Mercado, oferta, demanda. Concatenado todo en un solo escenario. Les decía que en logística se determina el ritmo de toda la cadena de suministro. Por ejemplo, les decía acá, les traje ejemplos de Amazon, Rappi, Plaza de Mercado de Medellín, de Bogotá, de cualquiera que tú. La mejor forma de identificar tangiblemente un mercado es vete a una plaza de mercado y te vas a dar cuenta cómo la oferta y la demanda se mueve en tiempo real frente a tus ojos. Para eso tenemos un plan de mercadeo, que recuerden que es esa hoja de ruta, porque nosotros no compramos por comprar, compramos porque existe un plan de marketing y ese plan de marketing nos ayuda a planear las ventas. Mírenlo acá, en la primera proyección de ventas. ¿Qué más les puedo decir? De lo que es demanda de bienes en lo que es oferta, ¿cierto? Usted dispone porque tiene una demanda de bienes de esos consumidores. Aquí les traje el concepto y les decía que existe una regla de oro allí. El mercado tiene compradores, vendedores, fuerzas del mercado. Existen diferentes variables en el mercado. Pero en economía existe un concepto que se llama ceteris paribus, que pueda dejar esas variables, digamos que en un imaginario estáticas. Yo sé que estos conceptos para ustedes no son tan del día a día porque ustedes van a ser logísticos, ¿cierto? Pero sí es necesario que por lo menos se entiendan para poderlos aplicar. Y por eso yo siempre les traigo ejemplos en todo el material, porque esos ejemplos no están en el componente formativo. Aquí en oferta, Bavaria produce más cervezas cuando el precio sube. En demanda, sin el tinto de tostado, si el tinto de tostado sube, algunos clientes dejan de comprarlo. ¿Por qué? Porque algunos clientes no tienen la capacidad adquisitiva para colocar ese precio. Entonces, ¿qué hace tostado? Se da cuenta que baja la demanda y por eso es de acuerdo a las necesidades reales del mercado. Porque si no, el inventario que tenía disponible para transformarlo en ese café rico que se toma el cliente que llega tostado, pero que no lo puede comprar, entonces saca promociones o coloca el tinto más bajo. Allí, recordemos, el mercado es el escenario físico o virtual porque no es visible. Puede que tú no lo veas, ¿cierto? Donde coinciden quienes tienen una necesidad, o sea, ¿quiénes son ellos? Los compradores, los que demandan. En ese mercado físico virtual coinciden estos compradores, que son los que tienen la necesidad y quienes ofrecen una solución, que son los vendedores, o sea, la oferta. Quienes ofrecen una solución no somos nosotros, todo el sector, todos los sectores económicos, las empresas con ánimo de lucro siempre.
Y esa solución que se le da, dándole cobertura a una necesidad, a una carencia de un cliente, son esos vendedores. En logística, ese mercado determina ese ritmo en nuestra cadena de suministro. Entonces, aterriza porque mercado tú vas y buscas en cualquier buscador, en cualquier IA, en tu componente formativo y no lo traduces como es en logística, pero si tú lo llevas así, te imaginas un escenario de mercado, no tiene que ser tangible solamente, puede ser virtual, porque el e-commerce es virtual, ejemplo. Y tú sabes que coinciden los de las necesidades con los que ofrecen la solución, o sea, los compradores con los vendedores. Tú llevas eso a tu logística y en la logística es donde tú dices que el mercado determina el ritmo en nuestra cadena de suministro. Con un ejemplo pequeño del tinto, les dije, si el comprador no tiene la capacidad adquisitiva, existe esa regla de oro. A mayor precio, productores quieren ofrecer más. Por eso cuando existe alta demanda de la cerveza, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que popularmente en Colombia sube mucho la demanda cuando existen muchos partidos de fútbol, ejemplo, cuando está jugando la selección Colombia. Entonces, ¿qué busca Bavaria? Producir más cerveza porque está mayor demanda, entonces pueden subir un poco el precio de alguna forma, aunque acá se mantiene, digámoslo así, pero así lo analizas. El tinto, si el cliente no tiene la capacidad adquisitiva, entonces regla de oro, a menor precio, mayor interés de compra, curva descendiente o ascendente. Descendente es que usted ve que el precio ha caído y eso hace que compren más. Si el precio sube, los productores quieren ofrecer más, pero ¿qué pasa? Si sube el comprador, que es la demanda, no va a poder comprar por su capacidad adquisitiva. Eso es lo que puedes ir entendiendo, porque en este componente formativo que les muestro acá, que es todo proyección y requerimientos de compra, te vas a dar cuenta que existen unas curvas que manejan la elasticidad. Entonces, ya te voy a mostrar en dónde se ve el punto de equilibrio. Siempre vas a tener en cuenta, recuerda ya, esperen, yo tomo agüita. Recuerden que antes del punto de equilibrio, de hablar de oferta y demanda, que les iba a decir que recordaran las matemáticas del plano cartesiano, para que entendieran un poco del punto de equilibrio. Pero antes de ello, recuerda que cuando vimos este material de formación, el primero, este acá, ustedes vieron mercado real, ¿cierto? El ciclo de vida del producto, el mercado potencial, ¿sí? Los que estudiaron juiciosos se dieron cuenta que está muy bien explicadito. Yo solo les voy a recordar. Cuando estamos hablando del plan de mercado, antes de pasar allá al punto de equilibrio, recuerden lo que es una hoja de ruta. No, ya se los dije hace un rato que no compramos por comprar, ¿listo? Sino que existía ese plan de marketing porque compramos porque él nos dice que comprar. Dice cuánto planeamos vender y para poder comprar nuestras materias primas necesitamos saber cuánto vamos a vender o planear cuánto vamos a vender. Puede que no se venda todo en la realidad cuando ya se vaya a la venta, pero sí vamos a planear esas ventas, las vamos a planear. Vamos a planear cuánto vamos a llegar a vender. ¿Qué más decía el componente formativo anterior que tiene que ver con lo que vamos a hacer en las evidencias? Es el ciclo de vida del producto. Un producto, recuerden que en introducción tiene demanda, una demanda, ¿cierto? Pero esa demanda es incierta porque es nuevo. Les da ejemplo.
ejemplos en ese momento. Pero esos productos llegan a una madurez que es donde se estabilizan. Les da el ejemplo de Red Bull, cuánto lleva él en la madurez. Tiene una demanda estable, por eso logra estar en una madurez, o si no, viene el declive, que es, eso tiene que ver, recuérdalo, con el ciclo de vida del producto. Porque esto es lo que define el horizonte de planeación. El horizonte de planeación se los mostraba aquí. Aquí nos habla del horizonte de planeación. Mire, ustedes tienen que aprender a concatenar todos los conceptos con el componente formativo. Usted define requerimientos según las técnicas de pronóstico y horizonte de planeación. ¿Quién se acordaba, sinceramente? ¿Quién recordaba? Que el ciclo de vida del producto es lo que define el horizonte de planeación. Eso está en su componente formativo. Una manito arriba si les gustó recordarlo, porque es que allá en la guía dice el texto, pero si ustedes no lo traducen en su argot de ustedes, pues no sirve nada que allá esté lleno de un componente formativo muy amigable, muy bonito. ¿Y qué más recordamos para la evidencia en concepto? Mercado potencial versus el real. Entonces, el mercado potencial es quienes podrían comprar, así. Recuérdenlo así, sencillo. ¿Quiénes podrían comprar? Podrían, a futuro, futuro. El verbo está conjugado en futuro. ¿Quiénes podrían comprar? Pero definiéndolo, no en pregunta. ¿Quiénes podrían comprar? El mercado real es quienes ya compran, o sea, ya es presente. ¿Listo? Mercado potencial, quienes podrían comprar. Mercado real, quienes ya compran. La logística se planea sobre el real, recuerden. Por eso hay que mirar los históricos de ventas. ¿Listo? Pero se prepara para el potencial. O sea, la logística se prepara para el mercado potencial porque es incierto cuánto vas a vender a pesar de que tú tomes la data histórica y que hagas un pronóstico. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que saber antes de pasar al punto de equilibrio acá? Conceptos de demanda de bienes intermedios. Cuando hablamos de bienes intermedios es cuando nuestra empresa le compra a otra para producir algo más, ¿sí? Cuando usted le compra a sus proveedores, usted está comprándoles a ellos, ¿cierto? Un bien que le ofrece. Pero para usted es un bien intermedio porque usted va a colocarlo para transformar o para distribuir, para comercializar y distribuir, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, una fábrica de muebles demanda madera, es un bien intermedio. La madera es un bien intermedio. Y va a aplicar para poder transformar esa data en números reales y poder saber cuál es el punto de equilibrio de su empresa. Va a utilizar métodos de pronóstico que ya empezó a hacer en su evidencia anterior, pero que usted los va a recordar. Puede ir y mirar esa sesión que revisamos, solamente se los voy a recordar. Los cualitativos como el método Delphi, que es la opinión de expertos, recuérdenlo. ¿Se acuerdan que les decía que los cualitativos son más de las cualidades? Generalmente se utilizan cuando no hay datos históricos, es decir, si usted mira el concepto que le acabé de recordar, es cuando usted va a introducir un producto nuevo. Generalmente se usan porque no hay históricos, no hay datos históricos en el método Delphi. Ese es un pronóstico cualitativo, un método de pronóstico cualitativo. Un método de pronóstico cuantitativo. Usted usa ya estadísticas. Usted ya
tiene aquí variaciones estacionales. Un ejemplo es que no los quiero enredar con estos conceptos tan técnicos porque realmente usted se va a dar cuenta que cuando ve pronósticos cuantitativos lo que debe es buscar el histórico, ¿cierto? Entonces usted se va a dar cuenta que hay variaciones estacionales en lo administrativo. Son aditivas o multiplicativas esas variaciones estacionales. Allí en el componente formativo, en los métodos de pronóstico cuantitativos, lo van a ver a detalle. Si ven de lados, ejemplo, tu demanda sube en verano. Eso es, ¿no? O sea, traducido, eso es estacionalidad. Si vendes paraguas y viene la temporada invernal, ¿qué significa eso? Tu demanda sube en invierno, en temporada de lluvias. Eso es estacionalidad. No tiene que ser exactamente en invierno, sino en temporada de lluvias, lo llamamos en coloquio. Estacionalidad. Si lo ven lo sencillo, visualicen ustedes algo que puedan decir esto es estacional. Temporada decembrina, un producto que todos compremos en temporada decembrina. Que no me hagan ir y no explicarles las evidencias, porque yo no estoy sola en la sala. Bueno, ropa. Ropa, calzado. Las guirnaldas. Decoraciones. El marrano, por eso baja de precio. A veces cuando el marrano tiene algo muy, ya que lo tocaste, y es que un año sube y el otro baja. Fíjense, aunque últimamente no sé si no va a bajar. El año pasado, por ejemplo, estuvo más bajo que el año antepasado, increíblemente. El arbolito de Navidad, las guirnaldas, las lucecitas, todo. Muy bien, muy bien. Están entendiendo, eso me llena de alegría. No es solo que les regañe, no. Yo les enseño. Lo que pasa es que mucho que hacer, ¿cierto? Y recuerden que hay un concepto que es forecasting and replacement. Forecasting and replacement. Replacement, yo creo que se pronuncia. Que es el CPE. Uy, pero no les digo. CPFR. Aquí lo encuentran busquen, mírelo acá, mírelo. Es este, miren. A ver, el que es bilingüe puede leer. ¿Pero qué es? Es la colocación entre el proveedor y cliente. Para que ese pronóstico de uno sea el plan de producción del otro. ¿Me hago entender? O sea, usted tiene unos métodos de pronóstico. Cualitativos son los más sencillos, no son tan sencillos porque los cualitativos es de expertos y hay unas técnicas que las vieron. Y los cuantitativos son más, digamos que llevados a la realidad porque usted ya tiene un producto en el mercado y usted va a ver esas ventas y también va a revisar las variaciones estacionales por temporadas. Entonces ya les di el ejemplo. Pero en el forecasting, que ya les mostré en dónde está para que ustedes lo puedan revisar, que es el llamado CPFR, ustedes lo que van a revisar allí es la colaboración entre ese proveedor y ese cliente, porque si el proveedor y cliente tienen, para usted están de extremo a extremo, porque el proveedor le da a usted los bienes intermedios, ¿cierto? Y usted es como el que va a ir con su logísticamente hablando, a transformarlos para poder colocárselo ¿a quién? Al cliente. Entonces, para que el pronóstico de uno sea el plan de producción del otro. Ahora sí me lo entendieron. Porque el pronóstico es el plan de producción suyo. Y para producir usted necesita los bienes intermedios. Mejor dicho, el lenguaje del mercado, en el lenguaje del mercado, para proyectar requerimientos, primero debemos entender los tres pilares del entorno comercial.
Y ya sabemos que se los expliqué acá, que es el mercado de oferta y demanda. ¿Sí? Y vamos a ver que ellos, si usted dice, la oferta es la cantidad de bienes, ¿cierto? O servicio, si es, puede ser un híbrido. Bienes transforma, por ejemplo, un catering, les decía en algún momento que tiene un híbrido, porque no solo tiene bienes intermedios que transforman su cocina para servir platos en un evento, ¿sí? Para servir alimentos, por ejemplo, en un evento, en una empresa que tienen un desayuno de trabajo. Entonces puede ser un bien o puede ser un servicio. Pero en la logística, como nos determina el mercado, ¿cierto? Ese ritmo de nuestra cadena de suministro, identificamos que las empresas están dispuestas a poner la venta a diversos precios y ahí comenzamos a introducir que en el plano cartesiano, como se puede ver acá en la imagen, existe la cantidad que está representada por la letra Q, miren acá, Q, de cantidad, y la P representa el precio. Entonces, hagan de cuenta que este plano cartesiano solo está tomando el positivo y tenemos, porque como nosotros vamos a vender unidades, ¿cierto? Son unidades tangibles reales que son positivas. Y está aquí el 0 y usted va incrementando la cantidad hacia la derecha del plano cartesiano en su eje X y que es el horizontal, recuerden. Y en el Y se representa el precio. Entonces, miren que acá nos está mostrando una cantidad Q en entre líneas en amarillo y un precio. Y ahí se muestra el punto amarillo, les mostré el punto amarillo, donde está el punto de equilibrio. Por encima de ese punto de equilibrio en la gráfica, ya estoy ganando, porque yo ya vendí las unidades necesarias para cubrir todos los costos. Entonces, en la regla de oro de la oferta a mayor precio, los productores solemos, porque nosotros somos productores generalmente, estamos en empresas que vamos a vender, a producir o a vender, suelen querer ofrecer más. Entonces esa curva, cuando se incrementa el precio, la llamamos que es ascendente. En la demanda, la cantidad de producto que los clientes están dispuestos a adquirir, le aplicamos la regla de oro. A menor precio, si el precio se va para acá, ay, claro, al darle clic se mueve. El precio se baja, pues la regla de oro nos dice que a menor precio suele haber mayor interés de compra. Entonces la curva se vuelve descendente. Estas curvas, tanto la demanda como la oferta, se mueven constantemente. Cuando existe un excedente del consumidor, lo llamamos la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Es el ahorro percibido. ¿Mm? El excedente del productor, la diferencia entre el precio de venta, o sea, este precio del eje Y, que va en unidades acá en el plano, y va a subir, ¿sí? Si sube, ya se mueve en esas dos líneas. Pero en lo que es el concepto del excedente del productor, es la diferencia entre el precio de venta y el costo mínimo que aceptaría el vendedor. Es la ganancia extra. Yo no puedo aceptar un precio de venta por debajo del costo mínimo, o si no, no habría excedente para el productor. Y vender pan, comprar pan para vender pan al precio igual no es negocio. Nosotros somos de ánimo de lucro. Entonces, recuerden que aquí lo llamamos en inglés equilibrium. Existe un equilibrio en esta curva de oferta y demanda cuando identificamos el precio de venta
con la cantidad correcta para cubrir nuestros costos como productor. Eso es lo que yo, y eso es lo que yo no les he mostrado. Les voy a mostrar algo para que lo entiendan más chévere acá. Se los voy a mostrar que yo se los traje. Les voy a mostrar un videito cortico que se los traje acá. Partiendo de una función de oferta y una función de demanda, vamos a encontrar su punto de equilibrio. Esto nos lleva a resolver un sistema de ecuaciones, en este caso lineales. Hay varios métodos, en este caso lo vamos a resolver por el método de suma y resta. La primera ecuación la voy a dejar igual. La segunda ecuación la voy a multiplicar por 2 para que al sumar con menos 2, en este caso en P, nos dé 0. Entonces, esto multiplicado por 2 nos va a quedar. Hacemos la suma algebraica de estas dos ecuaciones. Aquí vamos a tener que nos da 165Q. Menos 2P más 2P nos da 0. Y 250 menos 1075 nos dan menos 825. Y 0. Esta es una ecuación lineal, solamente hay que despejarla. Este menos 825 va a pasar sumando. Y este 165 que multiplica la Q va a pasar dividiendo. Y aquí vamos a poder encontrar, haciendo la división, el valor de Q, que en este caso va a ser 5. Ya que tenemos el valor de Q, podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones para encontrar el valor de P. Lo voy a sustituir en... Recuerden que estamos hablando que Q representa en la línea de oferta y demanda que representa, en las líneas de oferta y demanda que representa el eje X. ¿Quién me lo dice? Si alguien me lo dice en el chat, escribiendo que representa... Ah, no, ya. Es que en el chat, ¿por qué son tan tremendos? No, les iba a dar un 5, no me dejaron ni terminar. Profe, la tenía en la lengua, en la punta de la lengua. Yo se la dijo a todos y entonces así no sirve. Bueno, le voy a valer 50% pues, pero la próxima es en el chat. Bueno, listo, entonces la cantidad, sigamos. La primera ecuación y nos va a quedar 35Q, pero Q vale 5, menos 2P. Este 250 que está sumando lo vamos a pasar restando. Entonces aquí vamos a poner menos 250. 35 por 5 son 175. Una coordenada, Q, P. Ahí lo que... Todas estas ecuaciones, eso es aritmética pura que ya revisamos pues en el bachillerato, por eso somos tecnólogos, pero la idea es que ustedes despejen la Q y que puedan identificar el precio. Entonces acá ya tienes la cantidad y el precio. Ahora, ¿cómo se representan para hallar el punto de equilibrio? ¿Qué es lo que finalmente... Todo esto se los hacen los sistemas de información que ustedes van a tener en las empresas. Eso no es importante porque además ustedes no se van a dedicar al área de mercadeo, se van a dedicar a la logística. ¿Qué es importante en la logística? Saber el punto de equilibrio. Ya tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Con el precio y la cantidad de equilibrio, bueno, se forma una coordenada, Q, P. Y aquí está el gráfico aproximado. Vemos que está en Q igual a 5 y en P es 212.5, bueno, está arribita del 200. Entonces aquí están las rectas de estas funciones lineales de oferta y demanda y esta es esta coordenada, este punto de equilibrio. Ahora nada más como algo extra, si nosotros vemos que aquí a este precio, tanto los que demandan el producto como que los que lo ofertan, están de acuerdo, ¿no? A la cantidad 5, a un precio de 212.5, va a haber equilibrio en el mercado. Sin embargo, ¿qué pasaría si el precio sube a 300? Entonces, mira, imagínense, ¿qué pasaría en esta línea, ¿no? A un precio de 300. Observamos que la demanda sería aproximadamente 4, por ahí, pero la oferta sería 8.
¿Qué quiere decir esto? Que a un precio más alto, los que ofrecen el servicio o el producto van a ofrecer más producto porque les conviene. Sin embargo, los que lo demandan van a demandar poco producto. Entonces, aquí habría un exceso de oferta. Pasaría lo contrario en la parte del precio menor al precio de equilibrio. Es decir, si aquí yo trazo una línea horizontal, vemos que sería un precio menor al precio de equilibrio. ¿Y qué pasaría aquí? Vemos que los que ofrecen el producto ofrecen menos de lo que se demanda. Entonces aquí en este punto, en este precio de 200, habría una demanda más alta que la oferta. Entonces, por la escasez, por un principio fundamental en economía que es la escasez. Y eso influye en las fuerzas del mercado. Estas son las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda, visto con un ejemplo muy pequeño de una cantidad de 5 y un precio de 12.12. Estos son pesos mexicanos, porque si ustedes están viendo a Miguel Ángel hablando es mexicano. Pero es muy bien que ustedes sepan cómo se da el punto de equilibrio y cómo esas fuerzas del mercado hacen que haya variaciones lineales tanto de la oferta como de la demanda. Habría un exceso de demanda. Bueno, ya se acaba yo ahí explicándoles. Vamos a dar unos ejemplos ya llevados a nuestras evidencias. Aquí les hablaba de esa investigación de mercados en lo cualitativo, por eso es que hay compañías grandes en Colombia. Premisa es una, por ejemplo, que le trabaja a las empresas de consumo masivo mucho, que hacen investigación tienda a tienda, en superetes, en a Bavaria. Todos son investigación de mercados porque son métodos cualitativos que les ayudan a identificar la demanda, que les complementan a los pronósticos cuantitativos. No solo se hacen métodos cuantitativos sin data histórica a productos en introducción, también se hacen a productos que ya están en el mercado y que ayudan a reconocer mejor qué cambios puede tener ese producto para poder mandar a producir. Cuando hablamos de juicios ejecutivos, ahí no se los mencioné ahorita, pero son ya directivos con experiencia que proyectan ventas basadas en esos conocimientos del sector. Bueno, aquí esto ya se los había comentado, vamos a pasar a las evidencias. Entonces, la primera evidencia se llama evaluación de la oferta y la demanda. Les voy a hacer énfasis en lo siguiente. Mándenme la evidencia como dice en la guía de aprendizaje. Si dice que es en PDF, es en PDF. Si dicen que tienen que transformar el archivo de Word a PDF, o sea, que deben hacerlo porque lo solicitan PDF, lo deben hacer porque eso es una de las habilidades que usted debe tener de presentación de trabajos escritos. Si dice que lo haga en Excel, usted debe transformarlo a un PDF donde pueda presentar su informe. Si es un informe, debe presentarlo en forma escrita en PDF. Vamos a comenzar a dar ejemplos de las evidencias. Aquí en la evidencia 1, les voy a mostrar un paso a paso para que la realicen. El detallado está aquí. Aquí. Entonces, los criterios de evaluación es que fija el horizonte. Para eso usted ya sabe que tiene que conocer el ciclo de vida del producto de su empresa proyecto formativo. ¿Cómo lo va a fijar el horizonte del pronóstico? De acuerdo con las políticas de su organización. Selecciona los aspectos que debe pronosticar según comportamiento del mercado. Identifica las variables del pronóstico de acuerdo con el comportamiento de la oferta y la demanda y los datos históricos. Y acá, ¿qué le voy a evaluar? Yo se lo voy a mostrar aquí. Miren, aquí les dije que se va a evaluar y cómo vamos a hacer ese paso a paso. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, les voy a dar un ejemplo nacional. En Alpina. Usted
para aplicar la evidencia, ¿cierto? Si, por ejemplo, la aplicara en Alpina la evidencia 1, que es esa, ¿cómo se llama la evidencia 1? Evaluación de la oferta y la demanda, recuerden. Aquí dice que definir requerimientos según las técnicas de pronóstico y horizonte. Ahí se los dije. Vamos a ver. Si lo va a aplicar, ejemplo en Alpina, la aplicación, ¿usted qué hace? Analiza la demanda de leche en polvo como bien intermedio. Es un bien intermedio que, o sea, ese se lo suministra un proveedor. Y usted ahí le identifica el mercado de acuerdo al componente formativo. Usted va a ir a mirar qué es oligopolio. Ese mercado de la leche en polvo es oligopólico. Entonces es un oligopolio. Usted en la evidencia, si fuera a hacerle Alpina, usted detalla cómo la publicidad de Alpinito genera picos de demanda que la logística debe cubrir con mayor frecuencia de transporte. Miren, así es que lo van a hacer. Por eso les voy a comenzar a dar ejemplos reales. Entonces, retomamos el ejemplo Alpina. Estoy yéndome solamente a revisar el bien intermedio leche en polvo, que de por sí ya es un mercado oligopólico. Usted lo identifica, yo le estoy dando el ejemplo y le estoy diciendo todo sobre el ejemplo, pero usted en su empresa, proyecto formativo, lo va a identificar. Y en la evidencia, si fuera a presentar este informe, usted que va a tomar uno de los productos de Alpina es Alpinito. Como Alpina le mete mucha publicidad, entonces genera esos picos de demanda. O cuando hace esas promociones que con el Alpinito va un muñequito. Esos son estrategias de marketing para aumentar esos picos de demanda. Entonces, ¿cómo lo ata usted? En la logística. Usted le debe cubrir con mayor frecuencia de transporte. Usted así lo cubre en la logística. Tiene que tener claridad. Otro ejemplo, que tenga que ver con lo mismo, la alquería. En la alquería se usan, ustedes no lo saben, pero se los estoy diciendo, el que no trabaja pues en este sector no lo conoce. Hay una variación estacional multiplicativa. ¿Qué significa tener una variación estacional multiplicativa? Para proyectar la demanda de crema de leche en diciembre, que es ¿por qué es estacional? ¿Qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa en diciembre con la leche, chicos? Profe, que sube la demanda de leche por la natilla y el buñuelo. Esto por los postres, muy bien, porque es una época de postres. Es una época de postres. Todo el mundo hace natilla. Pues en Colombia hacemos natilla. Hablo de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con alquería? Alquería identifica que hay una variación estacional multiplicativa y eso hace que su proyección de demanda de esa crema de leche en diciembre, por ser, usted está identificando en la empresa proyecto formativo, si tomó alquería, en la evidencia 2, le estoy dando ejemplos para cada evidencia. Entonces, en la evidencia 1 le puse Alpina. En la evidencia 2, si usted va a hacer el ejercicio de proyección de oferta y demanda, usted tiene que aplicarle acá, que tiene que buscar cuál va a ser ese cálculo del punto de equilibrio. Va a identificarlo como es la regla de oro en el plano cartesiano para que usted sepa cuál es la oferta, cuál es la demanda en cada uno. En demanda y oferta le va a aplicar la regla de oro que le mencioné en su componente formativo. Usted calcula el punto de equilibrio, ya vimos un video. Y allí le va a solicitar, mire que la evidencia le está diciendo, es un ejercicio de proyección de oferta y demanda. Usted, en el ejemplo de la alquería que le estoy dando, le estoy diciendo que va a aplicar un método de pronóstico cuantitativo que se llama variación estacional multiplicativa.
¿Por qué? Porque así es que usted proyecta correctamente la demanda, porque como es en diciembre, está identificando que hay allí una estacionalidad. Entonces, ¿qué hace en la evidencia? Usted grafica la curva de oferta de la leche cruda afectada por el fenómeno del niño. Mire que tantas variables que tiene que tener en cuenta. Entonces, usted dice, la leche cruda se está viendo afectada por el fenómeno del niño, ¿sí? Es una variable externa. Porque la curva de ofertas por ese fenómeno se está viendo afectada. ¿Qué significaría? Si la oferta de la leche cruda disminuye y la demanda incrementa porque es una estacionalidad decembrina en donde hay una mayor cantidad de oferta de leche, de demanda de la crema de leche, que es ¿de dónde viene el bien intermedio? Sería la leche cruda. Eso es lo que tiene que aprender versus la alta demanda. O sea, la curva de la oferta, usted se la aplica al bien intermedio que es la leche cruda. Adicionalmente, en ese momento le estoy diciendo que viene un gran fenómeno, por si no están enterados, viene el más crudo fenómeno del niño para este año. El más crudo de muchísimos años, pues eso fue lo que dijo el colombiano, ¿no? El super Entonces, niño. el super niño, wow. Sí, así se llama. Entonces, piensen cómo va a afectar el bien intermedio de eso, la leche cruda, versus la alta demanda decembrina para hallar ese punto de equilibrio. Miren que así es que usted tiene que ser un buen logístico hablando. Así, porque usted tiene que irse a esos ejemplos. Yo solo le estoy poniendo ejemplos. Vamos a mirar a detalle. Otro ejemplo. Aquí. Aquí este es el paso, usted lo toma y ahí está el resumen en el instrumento de evaluación también. Dice qué hacer. Aquí yo les traje ese resumen. En la guía de aprendizaje ustedes saben que lo dice, pero acá lo pueden tomar el pantallazo, lo mismo de la otra. Es esta evidencia 2. Si quieren, tomen el pantallazo. Por eso les decía que muy pilos con estos dos ejercicios, porque uno es, digamos que cualitativo y el otro cuantitativo, porque la primera evidencia es más de redactar, de identificar. La segunda es más de calcular ese punto de equilibrio. Aquí no lo dice. Mire que yo se los coloqué. Mire que les puse el intercepto, punto donde se cortan las dos curvas, oferta y demanda, el precio de equilibrio, el precio de equilibrio de la cantidad de, aquí es la P, recuerden que representa precio, la Q la cantidad, el excedente del consumidor, lo que el comprador habría pagado menos lo que pagó. Y el excedente del productor, lo que vendió menos el mínimo que habría aceptado. Y ya hacen el ejercicio práctico. En la guía está el paso a paso. Aquí les traje dos ejemplos numéricos, ya se los voy a mostrar. Dos ejemplos internacionales. Ya vimos un video que es el punto de equilibrio, el otro lo pueden ver ustedes allá en sus casitas. Y estos son los criterios de evaluación de la segunda evidencia. En resumen, la primera evidencia está acá. Esta, la primera. ¿Qué pasos va a seguir para que haga la evidencia? ¿Cómo se gana? Estos 15 se los regalan, o sea que haga cálculos. Si usa TICS y aplicación, manejo de conceptos, coherencia en la escritura, comprensión integral. Entonces ahí ya digamos que se saca 20, más 20, 40, más 10, 50, más 15, 65, más los 15 que le dan, 80 puntos se sacó en la evidencia, o sea, pasó porque pasa con más de 70. Si saca menos de 70, no. Y aquí, en la proyección de la demanda, ¿qué debe hacer? El paso a paso, ¿qué debe hacer? Aquí es un ejercicio práctico. Lo hace en Excel y
monta la tabla en el informe que va a presentar en PDF. No acepta sino un archivo la evidencia. Debe de tener la habilidad de pasarlo a PDF. No lo puede presentar el informe sin portada, sin aplicar normas APA y sin poner una introducción y una conclusión. Por lo menos la conclusión del ejercicio y la bibliografía que usó. Bueno, antes de pasar a ese ejemplo, quiero darles otro ejemplo. Otro ejemplo antes de pasar a ese ejemplo. Aquí se los traje. Entonces, hablamos de tostado. Les había puesto un ejemplo por allá adelante, ¿cierto? Espérenme a ver si es este, sí. Pero antes de pasar a este ejemplo, les quiero dar otro. ¿Se acuerdan que yo les mostré cómo impacta la economía colombiana San Valentín? Si usted fuera a tomar el ejemplo nacional en San Valentín y fuera a hacer sus dos evidencias, o primero la evidencia mire la evidencia 1, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer si fuera el sector floricultor en San Valentín? Entonces, en la evidencia 1, usted identifica el mercado. Es monopolista. El mercado de floricultor es monopolista, para que lo identifique. Y las variables que afectan la oferta son, en ese San Valentín, el clima y la disponibilidad de transporte de carga aérea. Que recuerden allá el video que les decía que 9 meses antes se comienza a preparar todo. Entonces eso es lo que identifica. Mire que en cierta forma es sencillo, pero lo va a hacer usted para su empresa proyecto formativo. Si va a hacer la evidencia del ejercicio práctico con ese mismo sector, usted proyecta la demanda histórica de febrero, ¿sí? Si el precio de punto de equilibrio es de $1.5 por tallo, recuerden, 1.5. Ese es el precio, el P de punto de equilibrio. La logística que debe asegurar que la capacidad de almacenamiento en frío coincida con esta cantidad. Porque de equilibrio para evitar desperdicios, o sea, para evitar excedentes de productores, o sea, excedentes de producto no deseado. Cuando usted no llega al 1.5 por tallo, usted logísticamente hablando está por debajo del costo. Eso no va a asegurar la capacidad de almacenamiento en frío, porque recuerden que las cargas de flores se anulan con el daño, o sea, toda la carga termina valiendo 0. Un ejemplo en bebidas azucaradas, antes de darles el ejemplo de tostado. Si usted va a hacer la evidencia 1, usted lo primero que hace es que usted analiza todas las estrategias de promoción. Ejemplo, 2x1, que es muy conocido en bebidas. O patrocinios deportivos para desplazar la curva hacia la derecha, esta curva. Hacia la derecha. Porque si usted desplaza la curva, ¿qué va a pasar? Usted tiene que llevar eso a la realidad. ¿Qué pasa si yo desplazo la curva? Acuérdense del video. Ahí lo vi. Puede que la cantidad. Si usted le incrementa el precio, pasa una cosa. Si lo disminuye, pasa otra cosa. Entonces aplica la regla de oro allí. Si yo desplazo la curva hacia la derecha, en la evidencia 2, que es el cálculo del excedente del consumidor, aquí está el concepto, mírenlo ahí para que lo recuerde. En el ejemplo de bebida azucarada estoy diciendo pozón, ejemplo. La diferencia entre lo que yo como colombiano, ¿cierto? Estoy dispuesto a pagar por una gaseosa en un clima cálido. Hay un verano excesivo.
y yo voy a pagar 3.500 pesos versus el precio del mercado, 2.500. Pero es porque hay un clima cálido. Esa diferencia de 1.000 es ese valor percibido que fideliza al cliente. Ese es el excedente del consumidor. Eso es lo que yo hallo en la evidencia 2, recuerden, aquí en el ejercicio práctico. Yo veo cuánto va a pagar mi cliente, cuánto está dispuesto el colombiano a pagar por esa gaseosa en clima cálido. Ejemplos internacionales acá, muchos, ¿cierto? Pues a ver, uno sencillo, el caso IKEA, el sueco. El uso del método Delphi para decidir cuáles son nuevos diseños de inmuebles a lanzar. O sea, yo uso el método Delphi para hacer, recuerden que voy a introducir nuevos muebles, nuevos diseños. IKEA se caracteriza por eso. En la evidencia 1, yo lo que defino es el mercado, ese es el mercado potencial, el global. ¿Y qué hago allí? Identifico variables como el costo de contenedores marítimos que afectan mi oferta final, porque recuerden que es IKEA y se trae, se importa aquí a Colombia. Aquí se trae, o sea, se importa a Colombia. ¿Qué veo yo en la gráfica 2? Espérenme. La gráfica 2, no, en la evidencia 2, perdón. Otro caso sencillo sería internacional. Hablemos de Zara. Zara es una marca top de ropa que la producen en España. La empresa se llama Inditex. Entonces, yo hago un sistema de forecasting ultra rápido. ¿Y cómo desarrollo mi evidencia número 2? Acá, en esta. ¿Cómo la desarrollo para el caso Zara? Calculo ese excedente del productor. Mire, acá está el concepto de excedente de productor, donde lo tengo acá. Mírenlo acá abajo. Entonces, ¿cómo calculo ese excedente del productor? Yo minimizo el stock y el punto de equilibrio inmediatamente cambia por esa tendencia de TikTok. O sea, le metieron fuerte en Zara una tendencia, una campaña que creó tendencia en redes sociales, específicamente TikTok. Y se ajustó su producción en menos de 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay un excedente de productor, que es la diferencia entre el precio de venta y el costo mínimo que aceptaría el vendedor. Es la ganancia extra. Como va a tener una ganancia extra por esa tendencia de TikTok de Zara, de la marca Zara, que es española. Entonces, una importación más rápida porque hicieron producción en menos de 2 semanas. O sea, hicieron una producción rápida porque minimizaron ese stock de inventario. Son términos, o sea, yo trato de traerles muchos ejemplos, pero son términos que ustedes deben de llevar en su día a día aquí en el quehacer. Aquí les traje un ejemplo práctico de la evidencia 1 versus la evidencia 2. Entonces, mire qué tiene que hacer en el informe. En el producto, que es una competencia, identificó que el tipo de mercado es una competencia monopolista. Es un café negro de 7 onzas, el llamado tinto colombiano. El mercado, sector de panaderías, cafeterías, al paso, en zonas urbanas de Colombia, se encuentra, en todas partes se encuentra tostado. Pero, ¿por qué? Porque ese es un mercado identificado.
La oferta capacidad de tostado para producir miles de cafés diarios en más de 400 tiendas nacionales. Esa es la oferta de tostado. La demanda, trabajadores y estudiantes que buscan producto rápido y económico en zonas de alto flujo y de calidad, porque un cafecito tostado yo me lo tomo rico y a mí me gusta el buen café. La publicidad, trade marketing, ubicación estratégica de locales y precios psicológicos. O sea, los remates al final del día. Recuerden que tostado, yo no sé si ustedes lo sepan, pero tostado tiene eso que lo que se va quedando en la tarde, usted va encontrando que en la mañana encuentra como unos combos y va encontrando en la tarde que después de cierta hora ya como que van rematando lo que queda en panadería y también lo sacan con eso llamados remates al final del día. ¿Cuáles son las variaciones de oferta? Precio internacional del grano de café, eso le afecta porque ese precio afecta, así seamos productores locales de un muy buen café. También le afecta el costo del arriendo local, que es un costo fijo, pero que afecta en la variación del precio. Y el costo de energía para los hornos, porque ¿qué tiene de debilidad? Que no se produce. O sea, si llega el producto prehecho, digámoslo de alguna forma, prehecho es que ya allí está listo para hornear, pero el costo de energía, si está en un estrato 5, el local, imagínese cuánto le puede costar hornearlo. Entonces, y eso es un costo variable finalmente. Y la estimación del sector. Según Fedecafé, consumo interno creció el 2% anual, superando 2.2 millones de sacos para consumo doméstico. Es decir, que hemos aumentado esa tendencia de tomar cafecito rico acá en Colombia, así en tiendas de este tipo. ¿Y cuál sería la aplicación del ejercicio 2 con el mismo caso de tostado? Ay, yo creo que uno de ustedes tiene tostado, le hice la tarea, por Dios bendito. Me acabo de acordar. ¿Quién es el que tiene tostado? No, ni me diga. No puede hacer lo mismo. Es que no, pues puede, claro que puede hacerlo porque ni modo, ya lo traje de ejemplo. Equilibrio logístico. Entonces acá, ¿qué les traje? La cantidad de pan horneado en la mañana debe ser igual a la demanda de la hora pico, 7 a.m. para evitar desperdicios. Y mire lo que mostramos en la QD y la QS. Yo creo que les traje el plano, ¿no? Ah, no, no se los traje. No me queda difícil hacérselos. Entonces, clientes que pagarían más de 2.000 se benefician. Miren por qué. Porque existe un punto de equilibrio de 1.000. Mírelo. Miren lo fácil de identificarlo con valores reales. El precio de 1.000, de 1.500, de 2.000, 2.500, 3.000, ¿cierto? Versus lo que realmente se paga. Mire que usted tiene, si usted oferta un precio de 2.500 pesos, solo venderá 700. ¿Sí? 700. Si usted lo vende a 1.000 pesos, ya es 2.000 cafés que vende. Si usted lo vende a 2.000, vende 1.000 y llega al punto de equilibrio. Es decir, que si usted le aumenta el precio, usted aquí solo encuentra que no está dando sino 1.800. Mire que baja, usted le aumenta el precio, baja la cantidad, mire, 400. Esos son datos reales. Así de sencillo es que lo debe hacer, así de sencillo, no se vaya a poner a hacer cosas que no va a entender, porque cosas no. Los conceptos que usted tiene que apropiar, los debe apropiar de una forma sencilla para poder llegar a grandes, pues a grandes pronósticos que debe llegar a ser. Aquí le traje el de la cerveza Bavaria, ¿sí? Mire que
les decía algo de las eliminatorias del Mundial. Ahí se proyecta Bavaria y hace una mayor, pues, o sea, se sube el precio. Si el precio sube a 12.000 por un impuesto, la demanda cae. El coordinador logístico debe reducir el despacho a centros de distribución para evitar exceso de inventario inmovilizado, porque se vence. Como son productos de consumo, se vence. En la proyección de eliminatorias al Mundial, mire que los datos históricos muestran un aumento de demanda en días de partido. Lo que les decía yo es que eso es bien conocido, ¿no? Tiene que ser un gurú uno de las bebidas de este tipo para saber que en allí es como estacional, es identificar que es estacional cuando hay eliminatorias al Mundial, por eso, porque hay una eliminatoria al Mundial o hay partidos mundialistas. La curva de demanda se desplaza a la derecha. Bavaria proyecta un porcentaje del 15% en producción adicional. La logística debe asegurar reposición oportuna del despacho de nuestra cerveza, de nuestros six-packs de Águila. ¿Sí? A los que les gusta la cervecita. Aquí les traía el ejemplo Amazon. Entonces es una logística predictiva, eso ya se los he dicho bastante. En la evidencia 1 que identificamos el uso de información secundaria, la Big Data. Ellos tienen una tecnología de avanzada con inteligencia artificial que estima, hace inteligencia artificial predictiva. No es inteligencia artificial generativa, sino predictiva. Lo tiene con esa Big Data Amazon. Y entonces lo que se hace es estimar la producción total del sector en e-commerce, ¿cierto? En este caso, en Amazon. Lo hace, realmente lo hace, hace una identificación de variables que las llama el Prime Day, que alteran la oferta de terceros. Porque ellos, recuerden que en su e-commerce lo que hace es como una vitrina de terceros. ¿Y qué haría usted para la evidencia de 2? Usted hace una proyección mediante algoritmos y detectan, si detectan que la demanda subirá, Amazon mueve ese inventario a centros de distribución cercanos antes de que ocurra la compra. Porque es con algoritmos, es predictiva, se anticipan totalmente. Lo que hace es optimizar el punto de equilibrio local. Ahora que está tan de moda los vehículos Tesla, en los vehículos Tesla, como último ejemplo, se hace en la evidencia 1 una definición del tipo de mercado inicial como es un oligopolio claramente, una producción de microchips, que eso sería la variación externa, que esos microchips son el bien secundario. Y el precio de punto de equilibrio es alto. Entonces ahí hay un excedente productor, porque ese excedente productor es amplio debido a la innovación, a la tecnología, o sea, es una innovación tecnológica lo que se ve en los vehículos eléctricos y los bajos costos marginales a escala. ¿Qué significa bajo costo marginal? Que en una economía de escala, usted va a ver que se compran estos microchips que son importantes en la fabricación del vehículo eléctrico, se compran a gran escala y en un mercado oligopólico. Entonces, esa innovación tecnológica hace que haya bajos costos marginales porque son producidos por un proveedor que Tesla lo tiene específicamente como un oligopolio. ¿Por qué? Porque lo produce es él. Los vehículos Tesla son de Elon Musk. Y ustedes saben que es dueño de SpaceX, que es la que manda, la que le hace, es coequipero de la NASA. No sé si sabían que Elon Musk es dueño de SpaceX.
y de X, por eso se llama XX, ya no se llama Twitter, sino X, porque es el mismo dueño de Tesla. Bueno, ahí les traje bastantes ejemplos. Les voy a mandar el resumen. La idea es que tengan en cuenta muy bien estos criterios de las evidencias. Aquí en la evidencia 1, para ya terminar, ya nos fuimos muy largo, pero les expliqué estas dos evidencias como versus la 1 con la 2 para que entendieran que la 1 es más del conocimiento y la 2 de llevar el ejercicio práctico del punto de equilibrio y de ver cómo se genera ese punto de equilibrio con ejemplos reales. ¿Qué vas a cumplir en la evidencia 1? Lo que te había dicho de los criterios de evaluación, pero adicionalmente eso que si diferenciaste que, o sea, por ejemplo, si identificaste el tipo de mercado, si es oligopolio, si es un monopolio, lo identificas. Sabes cuál es la oferta, cuál es la demanda, qué variables afectan ella, cuál es ese lenguaje técnico que usas. Si hiciste un hilo conductor lógico, identificaste cuáles son esos bienes secundarios que vas a utilizar para poder colocar, bueno, todo lo que vimos en la sesión. Bueno, aquí ya me estoy despidiendo. En la evidencia 2, vas a identificar cuál es ese pronóstico de, acuérdate que tienes que hallar el horizonte también. Allá lo dicen en el texto de la instrumento de evaluación. Y aquí vas a identificar el pronóstico cuantitativo, cualitativo, vas a usar unas tablas, vas a usar una fórmula que identifique cuál es el punto Q, cuál es el punto P y cómo hallas el punto de equilibrio. Usas datos históricos, entonces eso te ayuda a tener datos reales, muestras coherencia en ese comportamiento de mercado. Vas a distribuir las gráficas, vas a hacer el cálculo y lo vas a mostrar, vas a dar una conclusión logística de esa gráfica, vas a tener una comprensión del cálculo correcto de ese punto de equilibrio, de ese precio, de esa cantidad, lo vas a identificar, y decir en tu producto escogido allá en tu empresa, proyecto formativo, si es un excedente del consumidor, si es un excedente del productor, y lo envías. Aquí es como el mapa de ruta de lo que vas a ver en tus dos componentes formativos, que ya viste uno, ya lo viste desde la fase anterior, el segundo, y como cuáles son esos puntos claves. ¿Qué nos dice la clave logística? Si no sabemos cuánto nos van a pedir, o sea, la demanda, por eso es pronóstico de la demanda, ni cuánto conseguir, o sea, las compras, para poder comprar bienes secundarios, que es lo que vas a producir, no podemos coordinar. Manos a la obra, les digo yo. Recuerda, la proyección de la demanda es el punto de partida para un plan de compras exitoso. Sin datos, la logística opera a ciegas y no queremos que tú vayas a la planeación operativa a ciegas, no, nunca. Queremos es que paso a paso te vayas llenando de todo este conocimiento que te ayuda muchísimo a ser el mejor coordinador de procesos logísticos. Con Irina les voy a mandar a ustedes bueno, les voy a mandar el resumen, ahí están los dos videos que les traía de apoyo, ya saben todo lo que deben hacer con sus componentes formativos. Lo que les está diciendo es que les voy a mandar un Excel con sus notas. Ya se cerró la fase, tengo pendientes como 5 evidencias nomás y estoy asignando los juicios de evaluación. Apenas los asigné por completo de toda la fase 1. Les mando a decir con Irina, este proceso lo estoy haciendo en este momento porque hay un cambio en Cena Sofía Plus. Espero que estén bien, que pasen feliz noche. Me tienen paciencia con mi gargantica. Esta evidencia la pueden entregar. El plazo ordinario termina el domingo, pero tienen hasta el siguiente domingo para entregarla. Es decir,
Les voy a decir con fechas exactas para que no se confundan. Ay, espere que esto se fue por acá. Ay, Dios. Con el domingo 12 hasta el domingo 19 y la siguiente hasta el domingo 26. Hola, mi amor. Sí, para que sea claro. Y la siguiente, uy, a mayo. A mayo. O sea, estas 3 evidencias tienen 21 días a partir del lunes que acaba de pasar para que las hagan, para que estudien sus 2 componentes formativos, para que se pregunten en sus empresas o en la empresa que quiera usted hacer como emprendimiento, cuál va a ser ese punto de equilibrio para poder hallarlo, a qué precio vendería, cuántas unidades debería vender para poder comprar. Y para eso vamos a ver presupuestos en algún momento con el plan de compras. Ahí nos vamos introduciendo. Lo bueno del SENA es que el SENA tiene eso, que usted se va introduciendo poco a poco en los conceptos. Y eso le va a ayudar a entender mejor. Algo que no hayan entendido de la temática de hoy se resolverá en la siguiente semana, que vamos a ver la evidencia 3. Porque hicimos un esfuerzo grande hoy de ver 2 evidencias, porque como les decía, van entrelazadas. Pero revisen la evidencia 1 que está en la fase análisis para que le dé continuidad. Porque así sucesivamente va a seguir durante toda su tecnología. O si no, va a tener que hacer doble trabajo, porque si no va a ser la misma continuidad del producto que usted escogió allá, la empresa que escogió en fase 1 de esta competencia, pues va a tener que volver a arrancar a hacer lo que hizo en esa evidencia anterior de la competencia. Por eso es que yo lo primero que hago es mostrarles la guía, cómo se subdivide todo, todas las competencias y los resultados de aprendizaje para que usted pueda ir revisando. También por eso les muestro el instrumento de evaluación, porque así usted sabe qué criterio de evaluación se le va a evaluar y cómo va a lograrlo, porque ahí inmediatamente debajo está el logro. Hay muchos instructores que no les muestran los instrumentos de evaluación. Bueno, avisos parroquiales. Se acabó TICS y no vuelve. Y el que necesite TICS, no sé cómo van a hacer, porque no vuelve. Matemáticas les dio ya un anuncio del plan de mejoramiento. Aprovechenlo porque esos instructores no vuelven. Y les asignaron el instructor de emprendimiento. Ya en estos días les colocan el anuncio. Y despídanse. Chao, cuídense mucho pues. Bendiciones, que descansen, que cenen si no han cenado, que les vaya muy bien. Profe, buenas noches, que descanse. Cualquier cosa con Irina me cuenta lo que necesiten. Aunque Irina, ¿dónde estabas? El mensaje por la tarde. Te mandé un... Hasta luego, gracias. Chao, que Profe, les una vaya bien. consulta. Profe, lo que pasa es que el chat de... Profe. Al final, esperen. Si grabamos ahí sí. Yo siempre hago lo mismo, ¿no? Bueno, si van a hacer preguntas, váyanse los que no tienen que hacer preguntas individuales. Irina, ¿qué me estabas diciendo? Bueno, despídense pues para la grabación porque queda muy larga.